de los casos, el secuestro express se escoge al azar, no coloque en redes sociales información personal que resulte atractiva para los delincuentes. Al momento de salir, procure estar acompañado, no transite en zonas remotas o aisladas y sobre todo tenga cuidado con su vehículo, pues es el principal anzuelo para sus captores. El llamado es a que cuando salgamos de noche lo hagamos con el vehículo menos costoso, con el vehículo de más bajo perfil. El venezolano tiene que entender que Venezuela cambió y también tiene que cambiar su modus vivendi y salir de una fiesta para irse a otro sitio y a otro sitio, irse de marcha como hacen los europeos, no es la condición para el venezolano. El que nosotros podamos salir de un sitio nocturno para irnos a comer una arepa o comer comida ambulante en horas de la madrugada con un buen carro es una locura, porque el delincuente está en la calle buscando una víctima y esa víctima va a ser escogida de acuerdo a su vehículo, su vestimenta y su poder adquisitivo. A pesar de tomar medidas preventivas, algunas personas son víctimas del secuestro express. Según los especialistas, en ese momento hay que tratar de actuar con sentido común. Yo sí creo que es importante pensar que si la vida es lo más importante, tú tienes que tener hasta donde puedas cierta calma y llevar las cosas como se presenten. Por ello, si se ve en una situación de secuestro, no ponga resistencia, no enfrente físicamente a los plagiarios, obedezca siempre las instrucciones que le den, pida que la negociación sea con un familiar y evite mantener contacto visual con los secuestradores. Aunque cada caso es particular, es importante que los familiares no lleven a cabo la negociación sin haber recibido instrucciones de las autoridades. Al finalizar el secuestro viene el proceso de recuperación de la víctima, que además de económicamente también será afectada emocionalmente. Para superar el trance se recomienda apoyo del entorno, de la familia y por supuesto de algún especialista si lo considera necesario. Y es que el miedo que se genera por estas situaciones cambia el proceso de vida, de ahí que sea necesario asumirlo. Tú tienes que aceptar que esto no es solamente mala suerte y azar, sino que esto es una situación de un país que cambió. Tú tienes que volver a reconstruir la confianza en ti. Tienes que asumir que no eres tú la persona que está objetivamente orientada en esta situación, sino que fuiste tú la que se encontró en el camino del otro. El tercer elemento, que como cualquier proceso de trauma, tienes que reconocerlo como tal y superarlo, porque tú no puedes estar constantemente pensando que el fatalismo te va a llevar a que tú ya esto es una situación permanente, que vas a estar atacado constantemente. Estamos viendo que esta es una situación de absoluta impotencia y como tal tú tienes que reconocer que, bueno, que la maldad existe. Como parte de la recuperación, también es necesario cerrar el ciclo con la búsqueda de la justicia. Para ello, el venezolano cuenta con varias herramientas jurídicas. Por ejemplo, en el artículo 6 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, se estipula una pena entre 15 y 20 años de prisión a quien secuestre por un tiempo no mayor a un día a una o más personas para obtener de ellas dinero, bienes u otros beneficios. Por su parte, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada también prevé sanciones contra este delito, incluso fija agravantes si es cometido contra niños o personas mayores de 70 años. Asimismo, existen sanciones ante la posible incursión de funcionarios públicos en estas acciones. Pero para activar todo este proceso es necesario contar con la denuncia formal del caso ante el 6CPC, la Unidad de Atención a la Víctima o la Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público. Yo creo que lo más importante es la denuncia. Yo insistiría en una campaña de denuncia y en una campaña de seguimiento. No es fácil, lo digo además como víctima, estar constantemente acudiendo al Ministerio Público, saber el estado de la investigación, exigir retratos hablados, exigir que les muestren fotografía de otros secuestros y otras denuncias que hayan existido anteriormente. Y creo que algo muy importante es la vinculación de las víctimas con asociaciones civiles que se dedican a la documentación vinculada con los casos de impunidad y sobre todo la asociación de las víctimas. Creo que eso es algo muy importante.
A la fecha, algunos parlamentarios han sugerido modificar la pena para el delito de secuestro express. Sin embargo, no muchos están de acuerdo con la propuesta, pues aseguran que no resolvería el problema. Si de leyes hablamos, tenemos para llenar maletines. Jamás la impunidad se ha resuelto con penas, nunca. Aquí hay que determinar cuál es el problema. Que la gente condenada sale muy rápido en libertad o que la gente jamás es llevada a juicio. O sea, la respuesta no está en el aumento de las penas. Eso es engañar a la población. No es necesario reformas legislativas. Las penas son suficientemente altas, los tipos penales son suficientemente explicativos. La clave para cualquiera que quiera solventar este problema está en la impunidad. Exigirle al Ministerio Público investigaciones objetivas e imparciales. La especialización de los fiscales en los temas de extorsión y secuestro. Creo que debe haber cambios en el 6CPC, en sus distintas estructuras con todo este tema vinculado con el secuestro y la extorsión. Tiene que haber un seguimiento con relación a esos grupos que participan en estas investigaciones. Para tratar de erradicar el secuestro express, también se propone incrementar el número de funcionarios en el área criminalística de 4.200 a 25.000, tal y como lo establecen los estándares de las Naciones Unidas. Asimismo, piden fortalecer a las policías municipales para realizar trabajos de prevención, incrementar el número de fiscales y atacar agresivamente a la delincuencia organizada. Aquí en Venezuela tenemos que imitar el Plan Brasil, el Plan Colombia contra el delito. La lucha tiene que ser contra el delito de delincuencia organizada, porque si no este país se nos van a montar bandas transnacionales. Por lo tanto, la policía necesita apoyo tecnológico, muchos recursos financieros. El sistema penitenciario, que es la última pata de la seguridad, tiene que ser descentralizado. Tenemos que colocar en las 34 cárceles del país los bloqueadores de llamadas telefónicas móviles para evitar que en las cárceles se opere con el sicariato, con el secuestro y la extorsión. Con la llegada del secuestro express, la vida de muchos venezolanos ha cambiado en menos de 24 horas. Lamentablemente, 70% de los casos no son denunciados, lo que crea un subregistro que dificulta la lucha contra este flagelo, al tiempo que no permite determinar el verdadero impacto que tiene en nuestra sociedad. Recuerde seguir los consejos básicos para que no sea usted la próxima víctima. Reportamos para ustedes Mardoley Prin y Félix Pirela. Será hasta una próxima oportunidad. Amigos televidentes, bienvenidos al siguiente programa especial. En Venezuela, en los últimos años, se ha incrementado la modalidad del secuestro express. Entre los estados con mayores reportes se encuentran Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Lara, Táchira, Zulia y Distrito Capital. Solo en el área metropolitana de Caracas pueden ocurrir 4 casos diarios. Esta modalidad delictiva originaria de Colombia y México presenta un repunte especial en el año 1999 en nuestro país, según lo señalan organizaciones como Por una Venezuela sin secuestro. Desde entonces, esta modalidad de plagio se ha hecho presente en numerosas ciudades venezolanas. Caracterizado por su rapidez, el secuestro express priva de su libertad por escasas horas a una víctima, pues las organizaciones delictivas que lo practican en la mayoría de los casos no tienen la logística necesaria para mantenerla cautiva más de 24 horas. Mayormente los afectados son perseguidos cuando salen de restaurantes o discotecas en horas de la noche. Por ejemplo, en Caracas los sectores con mayor incidencia del secuestro express es la zona del este. Lo que es Latillo, Chacao, parte de Baruta, igualmente parte de lo que es Petare, son personas o urbanizaciones donde en su mayoría viven personas pudientes. Pueden ascender entre unos 70, 80 casos mensuales acá en el área metropolitana, denuncias estas que son procesadas. Tenemos muchos de los delincuentes detenidos, pero no sabemos las cifras negras en cuanto ascienden las personas que pagan los secuestros y que nunca denuncian.